es tema en el programa La Noche. Fiscalía colombiana investiga actuación del gabinete presidencial durante la toma del Palacio de Justicia. Y el gobierno de la época fue indolente e indiferente ante esos hechos. De manera que para la comisión también el gobierno tiene un grado importante de responsabilidad institucional en esos hechos. El asalto criminal fue ejecutado el 6 y 7 de noviembre de 1985 por el entonces grupo guerrillero M-19. Mantener la democracia, maestro. A pocas horas de cumplirse los 30 años del demencial ataque, quien era el presidente de Colombia pidió perdón ante los luctuosos hechos. Por tantos compatriotas caídos, por tantos eminentes magistrados sacrificados absurdamente, por nuestros conciudadanos también sacrificados en los acontecimientos sin explicación del Palacio de Justicia, por lo cual, si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Noemí Sanín y Jaime Castro, dos reconocidos exministros del gabinete del expresidente Belisario Betancur. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. 3 décadas han pasado de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el Palacio de Justicia fue escenario de una sangrienta toma terrorista y recuperación militar que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos 11 magistrados de la Corte Suprema, además de una profunda herida que aún el país no cierra. A plena luz del día, a pocos metros del Congreso y del Palacio Presidencial. Así fue el asalto que estremeció a los colombianos que durante 28 horas asistieron horrorizados a la acción terrorista y posterior recuperación militar a sangre y fuego del edificio envuelto entre llamas y reducido a escombros. Mantener la democracia, maestro. Aquí no van ellos a asustarnos ni a atentar contra ninguno de los poderes, ni contra ninguna de las ramas del poder público. El objetivo del grupo terrorista del M-19 que ese día penetró disparando de forma inmisericordia en el Palacio y tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes, era hacer un juicio político al entonces presidente colombiano Belisario Betancur. Los guerrilleros denunciaban que el ejército había roto un cese al fuego después de que, según ellos, el gobierno de Betancur incumpliera los acuerdos firmados en el marco de un proceso de paz. El saldo fue trágico. Además de los muertos y 11 desaparecidos, se cuenta la pérdida para la justicia de una generación de juristas que integraban la Corte Suprema. Este clamor aún permanece indeleble en la memoria de miles de colombianos que fueron testigos del Holocausto. Alfonso Reyes Echandía, cuéntenos, pero ¿qué hay que hacer? Pues que el presidente de la República dé finalmente la orden de que cese el fuego. Inmediatamente. Fue un llamado de auxilio hecho en entrevistas radiales por el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía. Es uno de los tantos recuerdos del fatídico día en el que, según la Comisión de la Verdad, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de Derecho y los valores ciudadanos esenciales.
3 décadas después, el país sigue lamentando la pérdida de vidas en el atentado contra la democracia del país. Es un episodio que sigue lleno de interrogantes. ¿Por qué antes de la toma se retiró la protección al palacio por parte de la policía? ¿Qué pasó con la totalidad de los desaparecidos? ¿Qué había detrás de las pretensiones del ELN más allá de un juicio político? ¿Qué papel jugó el presidente Betancourt en las decisiones? Estas son algunas preguntas que hasta ahora se intentan resolver y otras que seguirán siendo un misterio. Voy a saludar a nuestros invitados el día de hoy. En el programa La Noche están los protagonistas de la noticia. Saluda a Noemí Sanín, ex candidata presidencial, ex ministra de Relaciones Exteriores y ex ministra de Comunicaciones. En ese momento, para el día de la toma, ella era la ministra de Comunicaciones y nos está acompañando el día de hoy. Doctora Noemí, bienvenida a La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de participar en la búsqueda de la verdad. También saludo a Jaime Castro, exalcalde de Bogotá. Era el ministro de Gobierno entre 1984 y 1986, durante el mandato del expresidente Belisario Betancourt. Doctor Castro, bienvenido a La Noche de NTN 24. Buenas noches, gracias por su invitación. Y saludo en Bogotá, Colombia, a Ever Bustamante, actualmente senador colombiano del Partido Centro Democrático, y para ese entonces, para 1985, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, él era el secretario de Relaciones Internacionales del M-19. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jefferson. Saludo especial a la doctora Noemí Sanín y al doctor Jaime Castro. Vamos a Bogotá, Colombia, con Ever Bustamante, senador colombiano del Partido Centro Democrático y exsecretario de Relaciones Internacionales del M-19. Para ese entonces, él era secretario de Relaciones Exteriores del M-19, se encontraba, según lo ha dicho, fuera del país, pero también hemos querido invitarlo hoy al programa La Noche para conocer ese análisis que usted hace, señor Ever Bustamante, del impacto que tuvo esta toma del Palacio para el M-19. ¿Qué significado tuvo? Bueno, efectivamente, este es un hecho, como ya se ha reseñado durante 30 años, quizás el más trágico de la historia de Colombia. Definitivamente fue un terrible desacierto la decisión del M-19 de definir el Palacio de Justicia como un objetivo para una toma militar. Esto nos impactó negativamente, por supuesto, en Colombia y en todo el mundo. El M-19 era un movimiento que tenía relaciones con muchos partidos políticos, organizaciones sociales, con gobiernos tanto de América Latina como de Europa y otras partes del mundo. A los 2 o 3 días de haberse producido este hecho, todos los gobiernos nos exigieron retirarnos de sus respectivos países. Por supuesto, esto es un efecto menor, porque el efecto mayor se causó con las víctimas inocentes de este dolorosísimo hecho. Aquí resultó víctima todo el país y por supuesto no se puede eludir ninguna responsabilidad. Yo estaba en el exterior, el M-19 era una organización jerarquizada, compartimentada, no tuve ningún conocimiento anterior. Y quienes tomaron las decisiones y quienes participaron en la operación militar, todos pagaron con su vida pues este terrible despropósito de tomarse el Palacio de Justicia. Yo creo que ahí, en ese mismo hecho, el M-19 se dio cuenta de la inviabilidad de llegar a la toma del poder por la vía de las armas. La reflexión que hizo el M-19 a raíz de estos hechos fue muy profunda y por eso 4 años más tarde, 5 años más tarde, tomó la decisión voluntariamente, de manera unilateral, de abandonar las armas, de no continuar impulsando la lucha armada y de reintegrarse a la vida social, económica y política del país. Para mí personalmente fue muy trágico. Yo fui estudiante de la Universidad Externada de Colombia, me gradué como abogado y mi profesor de Derecho Penal fue el doctor Alfonso Reyes Echandía, mi profesor de Derecho Constitucional fue el doctor Gaona
Mi presidente de tesis fue el doctor Carlos Medellín. Varios de los magistrados que murieron allí, lamentablemente, como Mario Calderón también, uno de mis profesores de Derecho Penal, murió. Ajá. Y por supuesto, esto también para mí fue muy doloroso por las víctimas del Palacio, por las víctimas inocentes y también por los guerrilleros equivocados del M-19. Señor Eber Bustamante, ¿usted cree que es posible sanar las heridas 30 años después, cuando, por ejemplo, en el caso suyo y de otros senadores han tenido la oportunidad de hacer política, de entrar en el escenario democrático del país, y por el otro lado los militares que recuperaron el Palacio, algunos de ellos están en prisión? Sí, es una obligación de todos los colombianos buscar sanar estas heridas, pero eso va a depender de que se esclarezcan totalmente los hechos y se establezcan las responsabilidades. Yo coincido plenamente con el criterio del doctor Jaime Castro. Frente a la toma violenta del M-19, era natural que se presentara una reacción del gobierno del Estado colombiano. Yo quiero señalar con toda claridad que la forma como reaccionó el gobierno nacional en la retoma, en el operativo de retoma, se ajustó a la Constitución Nacional, se ajustó a la ley y a los reglamentos militares. Esa operación la dirigió el coronel Plazas Vega. Se presentó, eso sí, de acuerdo con las informaciones, una ruptura en las responsabilidades de la cadena de mando. El coronel Plazas Vega, cuando salían las personas que terminaron retenidas y que sobrevivieron del holocausto del Palacio, él las entregaba en la Casa del Florero y ahí empezaba la responsabilidad de otra parte de la cadena de mando. Esa parte es la que no se ha esclarecido judicialmente y ahí hay graves responsabilidades sobre desaparición de personas, de víctimas en general. De personas que estaban en el Palacio, de muchas personas que tendrá que esclarecerse esa situación. Eso hay que distinguirlo con absoluta claridad para establecer las responsabilidades del caso, más allá de la responsabilidad del M-19 en la decisión, eso está clarísimo, y del pago con la vida por parte de todos los que intervinieron en semejante osadía. Pero creo que para poder llegar a sanar la herida, la justicia finalmente tiene que clarificar. Todos los involucrados de alguna manera, directa o indirectamente, como en mi caso, tendremos que ayudar a esclarecer eso. Yo hice parte del proceso de investigación que adelantó la Fiscalía, entregué toda la información y, por supuesto, en lo que corresponda a mi conocimiento, es mi obligación hacerlo, pero es necesario, para superar las heridas, que se esclarezcan las responsabilidades en estos hechos delictuosos. El ministro de Comunicaciones, ¿cuál es su opinión frente a esta pregunta que le hacía al senador Eber Bustamante? Por un lado, los integrantes del M-19 que así no hayan estado presentes en esa toma del Palacio, algunos de ellos están en grandes cargos de elección popular, son senadores, uno de ellos es alcalde de Bogotá, pero por el otro lado los militares que participaron de la recuperación del Palacio, 2 de ellos están en prisión. ¿Pueden sanarse las heridas mientras se dé esta dicotomía? Mire, es una maravilla que el proceso del M-19 haya mostrado sus frutos. Los exguerrilleros han cumplido, están en política, muchos otros en empresa, otros en actividades académicas. Eso es un triunfo como proceso de paz. Pero no hemos terminado de velar la verdad. Es decir, no tiene sentido que los desaparecidos, que no hayamos logrado saber qué pasó en la Casa del Florero. Doctor Jaime Castro, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo suscribo lo que acaba de decir el senador Eber Bustamante, que entre otras cosas también fue mi alumno en la Universidad Externado de Colombia. Solo quisiera agregar algo, porque vale la pena tener toda la información. Y lo digo a manera de respuesta a quienes creen que el gobierno ha debido negociar. El M-19, cuando entró al Palacio de Justicia, colocó en las vigas, en los soportes de la edificación, los explosivos
para volar el Palacio de Justicia. Doctor Jaime Castro, le agradezco a usted que nos haya acompañado. Doctora Noemí Sanín también estuvo con nosotros, ministra de Comunicaciones, y al senador Ever Bustamante. Un debate que tiene varias aristas y que hoy hemos querido presentarles a ustedes hoy aquí en el programa La Noche. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati.